Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Tras la visita que realizó a nuestro país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que México enfrenta una impunidad casi absoluta en la desaparición de personas, que no es un fenómeno del pasado y que la falta de coordinación entre autoridades dificulta la búsqueda de personas desaparecidas. Veremos qué opina sobre su informe la mesa de lunes. Activistas y colectivas feministas exigen justicia para Marisol, la joven que fue asesinada el jueves durante un ataque armado en Guaymas, Sonora. Las autoridades han atribuido la agresión a grupos del crimen organizado. El secretario de Marina dijo que el objetivo no era la joven, sino el secretario de Seguridad Pública Municipal. ¿Qué pasa en Sonora y qué acciones deben tomarse para frenar la violencia en la entidad? Y en medio de un proceso cuestionado por el estudiantado y la comunidad académica, José Antonio Romero Tellaeche fue designado hoy como el nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Las y los estudiantes rechazaron el nombramiento y exigieron la reposición del proceso para elegir un nuevo director. ¿Qué opinan las y los panelistas sobre la situación en el CIDE? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay 95,000 personas desaparecidas. 2 meses antes de terminar su gestión, el gobierno de Peña Nieto reconoció apenas 37,000 casos, admitiendo que el número podría ser mayor. El gobierno actual informó que en realidad eran más de 90,000. El fenómeno de la desaparición de personas en nuestro país, lamentablemente, no es una cosa del pasado. Tan solo durante la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a nuestro país, que terminó el viernes pasado, ocurrieron al menos 100 desapariciones. Veamos en contexto. La sociedad mexicana está superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y la inacción de algunas autoridades. Esto concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, CED, tras la visita que realizó en nuestro país. Aunque la CED deberá presentar un informe en 2022, su presidenta Carmen Villa presentó una valoración preliminar. Apuntó que la desaparición de personas, que oficialmente alcanza las 95,000, persiste en gran parte del territorio nacional. En 10 días, los 4 miembros del comité visitaron 13 estados del país, tuvieron 48 reuniones con autoridades de distintos niveles y 33 encuentros con familiares de víctimas. Villa dijo que hay evidencia de una operación simultánea y complicidad entre agentes estatales y el crimen organizado. A esto se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. También señalaron su preocupación porque varias de las recomendaciones hechas a México en 2015 y 2018 aún están pendientes, destacando que el enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino inadecuado. La CED recomendó que se adopte una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo un llamado al gobierno federal para seguir colaborando con el comité y atender sus recomendaciones. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarles. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Queridas, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Contento con la victoria popular de Honduras. Por fin derrotaron a los partidos golpistas. Ya abordaremos el tema esta semana. También nos acompaña Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. ¿Qué tal, Mariana? Qué gusto. Saludos a todos y a todas. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Lisa, empiezo contigo este tema. Hay impunidad casi absoluta en nuestro país, es lo que concluye el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tras visitar nuestro país en los últimos días. ¿Qué decir sobre su visita? Desde luego que habrá que esperar el informe que presente completo el próximo año, pero ¿qué destaca sobre las observaciones que se hizo de manera preliminar? Pues Mariana, lo primero es decir que afortunadamente nosotros estamos rescatando este tema del vacío informativo, porque desafortunadamente el informe del CED se presentó al final de la misión de este comité el viernes por la tarde y por lo tanto tuvo muy poca repercusión mediática. Entonces, el hecho de que lo estemos retomando nosotros creo que es particularmente importante. Segundo, decir que efectivamente la conclusión principal
de este informe es que existe un ambiente de impunidad generalizada que el comité denominó un efecto alentador para tanto organizaciones criminales, individuos particulares como miembros del Estado para cometer ejecuciones y desapariciones forzadas, ¿no? Precisamente porque hay una ínfima cifra de acusaciones formuladas, así lo pone tal cual el SED, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas por casos de desaparición forzada, ¿no? Lo cual le da muy mal mensaje a los perpetradores precisamente por este ambiente de impunidad. Y enuncia algunos elementos que me parece que son muy importantes, que no nos van a parecer extraños en esta mesa. Lo hemos hablado hasta la saciedad y además hemos dicho pues que no solo es una responsabilidad del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, ¿no? Lo primero es la demora y la falta de resultados en las investigaciones. Como cada año insistimos en la necesidad de fortalecer a esas fiscalías y a esos mandatos especiales que se han dado incluso con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía General de la República. La fragmentación y la poca articulación que existe entre las distintas entidades y no solo entre los distintos niveles de gobierno, sino también entre las distintas dependencias que participan en la búsqueda y la investigación, la negativa de las autoridades para proporcionar información a las personas, a los familiares víctimas indirectas de desaparición forzada, la falta de seguimiento y la poca diligencia que se hace incluso en los procedimientos aplicables para este tipo de casos, el incumplimiento de protocolos, en fin, nos retratan, digamos, una realidad que parecería que no es exclusiva para el tema de desaparición forzada, desafortunadamente, pero que en este caso en particular, pues tiene un efecto sumamente nocivo, porque no solo retrasa la búsqueda con vida de las personas, sino que además obstaculiza el acceso a la justicia y por lo tanto las garantías de no repetición, tanto para las víctimas directas como para sus familias. Yo lo que haría sería subrayar justamente que estas observaciones que se hacen al margen de que el comité también hace algunas recomendaciones, sobre todo en Sí. temas de avances legislativos, son sumamente preocupantes porque nos siguen hablando, ¿no? De un sistema de justicia que no funciona, de unas autoridades que no investigan, de unas autoridades que además participan activamente o de las desapariciones o del ocultamiento de información y la obstaculización de las investigaciones, todo lo cual pues debería sonar muchísimo las alarmas, Sí. de manera que yo estoy muy agradecida que estemos discutiendo este tema el día de hoy. Eder, Lisa ya aborda un poco la radiografía que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en nuestro país y que refleja desde luego la gravedad del fenómeno de la desaparición en nuestro país, también de la crisis forense que tenemos y de la impunidad. ¿Qué decir de las recomendaciones preliminares que hace y bueno, que desde luego en el informe que haga tendrá que atender el gobierno federal? Se tienen que atender y se tienen que resolver. A mí me preocupa mucho el tema que plantean en el informe de la falta de coordinación de las autoridades cuando se combina con la participación de autoridades estatales en muchos de los casos de desaparición, la participación no para esclarecerlos, sino para mantenerlos en la secrecía y en la impunidad. Esa combinación tan peligrosa es un caldo de cultivo en muchos estados de la República. Es, por supuesto, un problema de Estado. Al gobierno federal se le están haciendo muchas observaciones que, insisto, tiene que atender sobre cómo mejorar el proceso de búsqueda de las personas, cómo profesionalizar aún más a los sistemas de búsqueda que se han impulsado, pero por más esfuerzos que haga el gobierno federal, que nunca serán suficientes, si no cuentan con el apoyo de las autoridades locales, de los gobiernos estatales y sus policías, de los gobiernos municipales y sus policías, de las fiscalías, no va a caminar el proceso. Sería un acto de demagogia de cualquier persona del gobierno federal o de la Cuarta Transformación haber planteado, creo que nadie lo ha hecho hasta ahora, sería una irresponsabilidad, que un problema tan grave como el de las desapariciones forzadas se resolvería en 3 o en 6 años. Y sin embargo, tiene que haber pasos muy concretos. El hecho de que ya haya podido hacer una primera visita esta comisión que Peña Nieto negó que pudieran entrar al territorio ya es un avance, porque ahora esta falta de coordinación institucional
no solamente es una observación que hace Alejandro Encinas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, no es solamente una exigencia de las familias y los colectivos de búsqueda de personas, es también ya es parte de un diagnóstico de la ONU, del grupo de especialistas, ya es la presión internacional y eso tendrá que sumar para que las autoridades de todos los niveles de gobierno puedan establecer mecanismos. Ya Sí. decías tú, la crisis forense es terrible y no se está resolviendo, se está agudizando en muchos de los estados y en muchos de los municipios del Sí. país. Entonces, por supuesto que se tiene que atender en las solicitudes y ahora que sea el informe final y más detallado, se tendrá que atender con mucho cuidado y con mucho profesionalismo cada una de las sugerencias que hace la comisión. Alfredo, es un avance, pero hace falta coordinación entre los distintos niveles de gobierno, dice Eder. ¿Estás de acuerdo con esto? Y bueno, efectivamente, centenas de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se reunieron con los integrantes de este comité de la ONU y con la esperanza de que este informe pues, contribuya a esta visita a revertir la crisis de desaparición que enfrentamos en nuestro país y que haya justicia. ¿Qué decir de esta visita y qué esperar a partir de ella? Yo empezaría diciendo que más allá de la coordinación, que por supuesto que tiene que haber coordinación, pero ya no podemos seguir hablando de la coordinación como ese comodín de lo que falta en cualquier tema relacionado con la seguridad, y menos cuando los temas se relacionan con la justicia. Es lo que no hemos aprendido a distinguir ni como sociedad, y por supuesto que el gobierno federal muchísimo menos. Esa confusión entre seguridad y justicia debemos terminar de disociarla de una muy buena vez por todas, porque la respuesta de cualquier agenda como la que se prometió al inicio de este sexenio de justicia transicional, de ir más allá de los casos particulares, de ir más allá de los responsables materiales, de desintegrar y desarticular las redes de macrocriminalidad, ha sido respondida por el propio presidente de la República como un asunto de seguridad. Cuando la marcha de enero del año pasado, antes de la pandemia, que encabezó Javier Sicilia y la familia Levarón, la respuesta que encontramos cuando llegamos las personas que acompañamos y las miles de víctimas que marcharon al Zócalo capitalino, pues fue, ahí lo recibe el Gabinete de Seguridad. Y la propuesta integral, la que se construyó con este gobierno en su transición con Alejandro Encinas, que estaba lista, era una agenda lista para ir a esa agenda de justicia transicional, pues sencillamente duerme el sueño de los justos. Está abandonada en algún cajón de la Secretaría de Gobernación y en el propio Palacio Nacional. Creo que es importante resaltar esto que comenta el comité. Mientras se realizaron los trabajos y los encuentros en nuestro país, un centenar de personas desaparecieron. Nos habla del tamaño y de la magnitud de este fenómeno y de lo poco que han sido las respuestas del Estado. 95, cuando hablamos de impunidad, hablamos de esas 95,000 personas desaparecidas, ojo, reconocidas oficialmente. Sí. Hay colectivos de víctimas que dicen que la cifra podría incrementarse al doble. Sí. Y Jacobo Dayan nos recuerda seguido que el dato de 95,000 personas no incluye a las desaparecidas que fueron encontradas con o sin vida. Esos casos deberían de sumarse a la cifra oficial que se da, porque son parte del mismo fenómeno, no son de otro fenómeno. Y ese es el maldito problema en este país, que todo lo hacemos de forma fragmentada. Investigamos los casos como si fueran casos aislados, y lo que hoy la realidad que se nos impone es que no es así. Es sistemático, es con complicidad del Estado y es con lo muy poco que han hecho los gobiernos y las fiscalías en todos los estados. Nada más recordar que que llegaron a un país donde el propio fiscal general de la República se quitó la responsabilidad de acompañar a personas que están buscando a sus seres amados. Dolores, ¿cómo ves este tema tú? El comité pues concluyó que es un fenómeno que sigue pasando, no es un tema que quedó en el pasado. Entonces, en este sentido, ¿qué retos enfrenta el gobierno actual? Pues sí, un problema heredado, pero que continúa a la alza. Mariana, esto es un desastre, esto es una situación vergonzosa para todo México. Le hemos fallado a la ciudadanía. Es decir, ¿cómo es posible que las madres buscadoras, repito, que las madres buscadoras compren sus propias palas y picos, sus propios instrumentos para poder encontrar a sus seres queridos? Si esa no es una revelación de que el Estado mexicano ha fallado a lo largo de los sexenios consistentemente, entonces, ¿qué es? Es una vergüenza pública
Y es una vergüenza que las autoridades federales, estatales y municipales no puedan ponerse de acuerdo. Yo creo que esto ha llegado ya a niveles donde rebasa el imaginario social y en donde la verdad no hay justificación de nadie al respecto. No es justificación el hecho de que la criminalidad y de que los índices de violencia se incrementen sexenio a sexenio y se echen la bolita unos a los otros. Eso no es suficiente. No hemos visto resultados tangibles. Y lo repito porque es así. Y podemos ver los testimonios de las madres buscadoras en Internet a lo largo y ancho de todos los medios de comunicación y del periodismo mexicano. Sí. Cómo encuentran los cuerpos de sus hijos y de los hijos e hijas de otras personas. Y todos los días se encuentran a personas, alrededor de 23 personas al día. Es motivo de vergüenza. Es un Estado que ha fallado, que le ha fallado a la gente, que le ha fallado en la seguridad. La seguridad es una de las cosas más importantes. Sí. Y de las que nuestro presupuesto debería justamente invertirse en ello para reparar también los daños a todas esas víctimas. Bien. Eder, habías levantado la mano para irnos a corte. Sí, rápido. No es un lugar común cuando se habla de la necesidad de que las autoridades de todos los niveles participen, ni es tampoco una forma de justificar al gobierno federal. Al contrario, ahora que Morena empieza a gobernar cada vez más estados, tiene más responsabilidad con atender estos casos tan dolorosos, y coincido plenamente con Alfredo. Es un problema sistémico que no se puede analizar de manera aislada, y sin embargo, ojo, porque lo han dicho Alejandro Encinas y otras autoridades, cada caso tiene sus particularidades, tampoco es que se pueda hacer una investigación global. Entonces es un fenómeno bien complicado que se tiene que atender como una política de Estado. Bien. A ver, Alfredo, adelante. Ojo, es que es bien importante dejar claro, no estoy diciendo en ninguna forma, ni nadie está diciendo en ninguna forma que hay que investigar todas las desapariciones, pero en cada región hay fenómenos, hay contexto, claro, en cada estado está su propio problema, sus propias mafias políticas, sus propias redes criminales, y es lo que se tiene que ver para hacer una investigación que no sea del caso a caso. Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que se ha privilegiado, evidencia sobra, es el caso por caso. Ya no aguanta este país más casos por caso. Bien, pues vamos a ver qué acciones se toman a partir de la visita del Comité de la ONU. Por lo pronto vamos a una pausa. La semana pasada, en plena protesta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la ciudad de Guaymas murió la activista Marisol Cuadras cuando presuntos delincuentes abrieron fuego contra la alcaldía. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.